Estamos haciendo un recorrido por diferentes oraciones de la Biblia. Ya va el tercer domingo seguido que estamos tocando el tema. Hoy queremos hablar de la oración insistente. Yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo a orar insistentemente. Ya van 2 veces que personas de grandes ministerios me dicen necesitan levantar intercesores, personas que oren de verdad, personas que clamen a Dios para guardar. Y yo creo que es una urgencia. Cuando Dios le habla en el libro de Ezequiel, dice, he buscado a alguien que se ponga en la brecha delante de mí por el pueblo, pero no lo he hallado. Y necesitamos entender que nuestro Dios es un Dios justo. Y en su justicia pasa a veces que ya no tiene otra que juzgar a una nación o a una persona. Pero si hay alguien que intercede, algún justo que intercede, Dios puede tener misericordia en su justicia. Es muy importante entender esto. Tantas veces ha ocurrido en la Biblia que Dios ha decidido ya, es tiempo de juzgar a Israel, pero viene alguien e intercede. Y Dios para el juicio porque hay un justo que intercede. En el libro de Ezequiel se ve tan claramente. Dios no quería destruir a Israel, pero porque es un Dios justo tenía que hacerlo. Pero él estaba buscando si habría algún justo que se ponga en la brecha y diga, Señor, ten misericordia. Pero no lo halló. Y en el libro de Éxodo vemos cuando Moisés está en el monte, está ahí 40 días ayunando y orando. Y está tan en la presencia de Dios que su rostro brilla. Y el pueblo abajo dice, bueno, 40 días ya pasaron, ya habrá muerto Moisés, ya no tenemos líder, hagámonos un Dios y volvamos a Egipto. Se apartaron de Dios, empezaron a hacer un desastre. Y Dios le dice a Moisés, mira lo que hace el pueblo. Pero Moisés intercede. Dice el verso 11 del Éxodo 32, pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, con tan gran poder y mano fuerte? Y él empieza a interceder, a clamar, a pedir misericordia. Y le dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Y dice el verso 14, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con el que había amenazado destruir a su pueblo. No es que Dios es un falto de carácter. Es que Dios es grande en misericordia y si injusto intercede.
Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Yo creo que quizás muchos de nosotros están con vida porque alguien oró por nosotros, porque alguien intercedió por nosotros, porque alguien nos amó suficiente cuando no merecíamos ningún amor, que alguien oró por nosotros cuando ya merecíamos el juicio y pedía a Dios misericordia. Por eso es tan importante que nosotros intercedamos. Y yo creo que esa es una de las tareas más importantes de los padres también por sus hijos. No echen juicio, sino preséntense delante del Señor como intercesores que claman día y noche por su salvación. Dios cambió de parecer. Así que la intercesión de un hombre justo tiene poder y Dios tiene misericordia de su pueblo. Fue tan profundo, tan tremenda esa intercesión. Y no es que Moisés se estaba rebelando contra Dios. No es que Moisés se estaba levantando contra Dios. Es que Moisés estaba tan en sintonía con Dios que él podía sentir el corazón de Dios. No nos olvidemos que él descendió y su rostro brillaba de la gloria de Dios. $40 días y 40 noches. Él estuvo ahí, en su presencia, en ayuno y oración. Eso es intercesión. A eso necesitamos llegar en este tiempo. Dios quiere levantar personas que clamen. Hay demasiadas personas en nuestro tiempo llamándose cristianos que juzgan a todo el mundo, que juzgan a los gobernantes. Dios no nos dio esa tarea. Los apóstoles que fueron perseguidos por los gobernantes nos ordenan que oremos por ellos. El juez justo es Dios. Y nuestra tarea es orar, clamar, interceder, buscar a lo que se había perdido. Buscar lo que se había perdido. Fíjense que Jesús una y otra vez nos insiste que busquemos a lo que se habían perdido como alguien que busca una perla de gran valor. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste tras una persona insistentemente, primero en oración y después por la persona para traerla a salvación? El propósito principal por el cual estamos tú y yo en esta tierra todavía es que otros conozcan a Jesús. Somos pescadores de hombres que necesitamos ir con ese amor de Cristo a traer a los que se habían perdido, a recuperarlos. No a decir, bueno, fulano no se merece, este no se merece, este no se merece, este no se merece, mira este. Cuando el Señor fue a la cruz por nosotros y cuando nos amó, nadie de nosotros se merecía y lastimosamente todavía no nos merecemos. Es por los méritos de Cristo que hoy estamos donde estamos en Cristo. Y así como Cristo vayamos
por aquellos que se perdieron. Otra historia de intercesión insistente encontramos en el 1 Samuel capítulo 1. Quiero explicar un poco el contexto. Ana era una mujer que no podía tener hijos, era estéril. Y en Israel ser estéril significaba ser maldita por Dios. O sea, se creía que una mujer que no podía tener hijos tampoco podía ser salva. A ese nivel era la situación. Entonces imagínense cómo ella se sentía. Perdida, desdicha, olvidada por Dios, rechazada por Dios. Y así vino al templo. Vino al templo y empezó a orar y a buscar al Señor con todo su corazón. Ella entró en el tabernáculo, yo me imagino se postró, y dice el verso 10, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda la vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Eli la observaba. Eli era el sacerdote, un hombre que había perdido el rumbo. Un hombre que había deshonrado al Señor, honrando más a sus hijos desobedientes. Y que había perdido la voz de Dios a causa de no honrarla. Entonces él piensa que ella estaba borracha, como que oraba en silencio, lloraba, movía los labios, pero no había sonido. Y entonces él pensaba, esta está borracha. Dice, ¿tienes que venir borracha? Le reclamó. Abandona el vino. Y ella le responde, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Qué tremendo. Ella estaba delante del Señor, derramando su corazón en silencio. No se escuchaba, se veía que lloraba, pero las palabras no se escuchaban. Pero ella tenía una tremenda angustia y desánimo, y simplemente vino y derramó su corazón delante del Señor y le hizo un voto a Dios que ella le iba a traer a su hijo si Dios tenía misericordia de ella para que le sirva toda la vida. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Otra traducción bíblica dice, y nunca más estuvo triste. Recibió una palabra, la creyó y caminó en esa palabra. Sabemos que después vino el hijo, que ella llamó Samuel. Ella cumplió su promesa de traerlo al templo desde muy chico. Samuel sirvió toda la vida al Señor y dice que el Señor le hablaba continuamente y ninguna palabra cayó vacía lo que Samuel dijo porque venía de Dios. Dios no lo dejó ahí. Ella recibió
muchos hijos más. Ella tenía muchos hijos después. Dios recompensó su oración. Yo creo que el problema no es que Dios no escuche. El problema es que Dios encuentra pocas personas como Moisés, como Ana, que vienen delante del Señor y derraman de verdad todo su corazón. Y ponen de verdad todo en el altar y dicen, aquí estoy, yo te necesito. Cuando en el capítulo 10 de Daniel está orando tan intensamente, todo el capítulo 9, y está clamando por misericordia, está pidiendo a Dios que perdone, está confesando el pecado suyo, de su familia, de su pueblo, está asumiendo, está diciendo, nosotros hemos pecado. Donde todos sabemos que Daniel era un hombre justo, que era un hombre donde ni los enemigos encontraban manchas en su vida. Él se humilla. Él dice, nosotros hemos pecado. Él no se pone de un lado como juez. Porque si se ponía de un lado como juez, su espiritualidad estaba muerta. Porque ese es el problema de muchos que creen que están volando alto. Se ponen como jueces y no se dan cuenta que se volvieron fariseos. Algo peor que mundanos. Daniel se pone en la brecha y viene la respuesta. Dice el Señor, no tengas miedo, Daniel, pues desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y te mostraste humilde ante tu Dios, Él te escuchó. 21 días de ayuno y viene la respuesta. Y dice el ángel, desde el primer día que trataste de comprender, que te mostraste humilde ante tu Dios, Él te escuchó. Por eso estoy aquí como respuesta a tus oraciones. Pero también dice el ángel que durante 21 días el príncipe de Persia estorbó mi camino. O sea, hubo una oposición espiritual a la respuesta. Me llamó mucho la atención eso. Porque el mundo espiritual es real. Yo creo que a veces hay oposiciones espirituales y sobre todo en países como el nuestro, donde nunca ha habido un verdadero gran mover de Dios. Y donde el mundo de lo oculto es muy fuerte. Y no quiero exaltar lo oculto porque Dios es más fuerte. Pero hay guerra y hay guerras que pelear y hay que persistir en la oración. No hay que resistirse tan fácilmente. Daniel está orando 21 días y ahí viene. Dice, el primer día ya Dios te escuchó. Pero en el camino a la respuesta hubo estorbo. Hubo 21 días de retardanza por una oposición espiritual de un príncipe de las tinieblas. Entonces tuvo que vino un ángel de mando inferior aparentemente, y tuvo que venir el ángel Miguel de más rango para liberar a ese ángel que traía la respuesta. Entonces acá vemos diferentes oraciones. Moisés, que estaba en una sintonía tan fina con Dios,
y sabía el corazón de Dios y pidió conforme a su corazón. Pidió misericordia, intercedió. Ana, que tenía una dificultad, necesitaba un milagro, y simplemente vino a derramar su corazón delante de Dios. Derramó todo lo que había dentro. Y recibió una palabra y creyó la palabra y se fue y ya no estuvo triste. Después tenemos a Daniel, que vivía en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo juzgado, donde el pueblo de Israel estaba esclavizado a causa del pecado, donde las fuerzas de las tinieblas tenían poder por el pecado, pero donde Daniel empieza a humillarse y clamar a Dios, y donde Dios envía la respuesta, y junto con la respuesta también viene después la liberación del pueblo. Y Jesús nos dice en el capítulo 18 de Lucas, deberían orar siempre y sin desanimarse. Y Él nos cuenta una parábola. Dice, les dijo, es un pueblo que había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En ese mismo pueblo vivía una viuda que no se cansaba de decirle, hágame usted justicia contra mi enemigo. Hágame usted justicia contra mi enemigo. O sea, esa mujer sabía lo que le pertenecía. Ella sabía, nosotros necesitamos saber lo que nos pertenece. Y en la palabra está lo que nos pertenece como hijos de Dios. Así como esa mujer persistió delante del juez, esto es justo y hágame justicia. Así nosotros tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios, para ponernos delante del Señor, el juez justo, y pedirle al Señor, en tu misericordia, hazme justicia. Hazme justicia, porque eso dice tu palabra. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y esto me pertenece. Tú ya lo compraste. Tú ya lo compraste. Tu palabra dice, y clamar por los hijos, clamar por la familia. Hay promesas en todas las direcciones, y cuando realmente estamos alineados con el Señor, así como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Daniel, la respuesta va a venir. La respuesta va a venir. Pero dice, deberíamos orar siempre sin desmayar. Esta viuda no se desanimó. No dejó de insistir. El juez era malo. Pero se cansó. Se cansó. Dice, al principio el juez no le hizo caso, pero después de un tiempo pensó, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta mujer ya me tiene cansado. Para que me deje tranquilo le haré justicia. O sea, el juez malo también sabía lo que era la justicia. No quería hacerlo. Pero como que ella no dejó de insistir, se vio obligado a hacerle justicia. Y Jesús usa esa historia para darnos un ejemplo cómo debemos orar. Siempre insistiendo. Y Jesús termina, el versículo 7 dice, ¿no creen ustedes que Dios hará justicia a los que Él ha escogido y que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderles? Yo les aseguro que Él les hará justicia sin tardar. Bueno, ahora analicemos un poco. ¿Quién clama día y noche?
Tú corres hacia donde tú crees. La mayoría no corren a Dios. Corren a otras personas. Corren a lugares específicos. Se esfuerzan en sus propias fuerzas hasta no poder. Pero ¿quién corre a Dios y se queda ahí día y noche clamando? Porque cada uno de nosotros es llevado por su fe. Corremos hacia donde creemos. Nos esforzamos hacia donde está nuestra expectativa, nuestra esperanza. Y no peleamos en oración porque no creemos en los resultados de la oración. Y como que miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿dónde hay respuestas? Bueno, no hay respuestas, entonces ¿para qué? Entonces vivimos en una generación incrédula, que antes de intentar de verdad, ya dice que no funciona. Y eso era la preocupación de Jesús. Porque él termina ese texto tan maravilloso con una frase fulminante. Él dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Voy a encontrar personas clamando a mí día y noche porque tienen su confianza en mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Voy a encontrar personas que están orando siempre, que llevan todas las cosas delante del Señor y esperan de Él la respuesta. O voy a encontrar personas desconcentradas que cuando oran, oran para cumplir conmigo o consigo mismo o con su conciencia. Como aquel hombre que cuando yo era niño y nos juntamos todos en la iglesia para pedir por lluvia y cuando salimos afuera él dijo, no, esto no va a llover en mucho tiempo. Y mi fe de niño fue herido, fui movido por el celo de Dios. Me enojé con ese hombre. ¿Cómo se atreve a decir lo que dijo recién si estuvimos reunidos orando por lluvia? Normalmente, eso es normal lo que ahora voy a decir. No hemos orado todavía cuando nos agarra ese famoso resfrío. Pero ya llegamos a la farmacia. Una vez estuve parado en Pharmacenter y vi todos esos remedios para la época listos en una montaña, oferta. Realmente barato. 6,000, 7,000, 10,000. Baratísimo. Y una voz en mi espíritu me dice, en esto ustedes confían más que en mí. Porque donde corres primero está tu fe. Con eso no digo nada en contra de los medicamentos ni contra los doctores. Pero nuestro problema está en nuestra incredulidad.
para estar 40 días en este monte, buscar a Dios, estar en intimidad con Dios, Moisés tenía que creer. Para estar 21 días en ayuno y oración y en un profundo arrepentimiento, Daniel tenía que creer. Para orar con la intensidad que oró Ana, tenía que creer. Ella no se levantó de ese lugar hasta tener una respuesta de Dios. Y no sé si se percataron, ella no se ofendió con el pastor. Fíjense que el pastor le ofendió grande, pero ella no se ofendió. Ella no estaba ahí para ser pichado. Ella estaba ahí para encontrarse con Dios. Muchos somos tan sensibles que cualquier movimiento equivocado del pastor o de algún hermano, ya dejé de orar. Ella no estaba ahí para ser pichado, ella estaba ahí con un objetivo y parece ser que todo lo otro le resbalaba. Me llama la atención la misma actitud de los hombres que traían a su amigo paralítico. Ellos fueron ofendidos, la gente insensible, estos cristianos, ¿cómo no van a abrir la puerta si traen un paralítico? Y estos son los amigos de Jesús. No. Ellos tenían determinación, llegar a Jesús como sea. Y si es por el techo, por el techo. Pero llegar a Jesús. Llegar a Jesús. Por eso necesitamos quitar la pichadura. Porque ya nos robó mucho. Es uno de los ladrones más exitosos en nuestro tiempo. La ofensa. Estamos por conseguir algo y viene y nos roba todo lo que estábamos por conseguir. Y no es que nos hace volver un poquito, nos hace volver al principio de la carrera. Yo sé que algunos ya lo entienden. Porque cuántas veces ya estuvieron por conquistar y volvieron donde dice salida. No permitas que el enemigo te robe utilizando a cualquier otra persona. Jacob, que también es usurpador, engañador, ladrón de su hermano, o alguien que lo hacía siempre en la carne. Y tenía una mamá que era buena manipulando y haciendo las cosas al revés. Él quitó la primogenitura de su hermano, que Dios le hubiera dado de otra manera. Pero le faltó fe. Le faltó fe para tomarlo de la manera correcta y eso le trajo mucha aflicción. Y miremos un poco la vida de Jacob. Él engaña a su hermano y tiene que correr. Se va a la tierra de su tío. ¿Cuántas veces su tío le engaña? 7 veces creo que dice, me cambiaste el salario. Ahí se dan cuenta la siembra y la cosecha. Y a veces es bueno mirar atrás y mirar un poco qué semilla echamos. Si no brotó todavía, andar a arrancarla rápido.
Miren un poco la semilla que echaron. Si no quieren cosecharla, arranquen la semilla, pidan perdón a Dios, pidan perdón a la persona y resuelvan el asunto. Jacob estaba recogiendo cosechas. Engaños. Por su engaño fue engañado 7 veces. Y cuando él vuelve para encontrarse con su hermano, como que obró mal, tiene miedo. Cuando los hermanos de José ven que su hermano es gobernador de Egipto y ya le perdonó, igual tienen miedo. Porque no arreglaron el asunto, nunca arrancaron la semilla de raíz. Cuando su papá muere, tienen miedo porque dicen que ahora va a venir. Porque ellos vivieron en esa mentira. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y yo quiero llevarnos a eso. Dice que él luchó toda la noche con un ángel. Algunos dicen que es una tipología de Jesús. Verso 26 de Génesis 32. Entonces el varón le dijo, déjame ir porque ya amanece. Pero Jacob le contestó, no te soltaré si no me bendices. Toda la noche había luchado. Jacob estaba en una angustia terrible porque se iba a encontrar con aquel que le había amenazado de muerte. Y la culpa le seguía perturbando. Y él necesitaba un cambio. Él necesitaba un real encuentro con Dios. Y él dice, no te soltaré si no me bendices. Yo quiero llamarles a ese tipo de oración. Dejemos de ser religiosos. Necesitamos un encuentro con Dios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el varón. Jacob fue la respuesta. O sea, usurpador. Ese ya no será tu nombre, le dice Dios. Hubo un cambio de diagnóstico. A partir de hoy te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has ganado. No es que le echó a Dios al piso. Él ganó el favor de Dios. Él ganó la bendición que tanto él clamó. Yo no te soltaré hasta que me bendigas. Hay muchos de nosotros que necesitamos hacer una revolución. No una revolución con otros, sino una revolución con nuestro propio corazón, con nuestra propia comodidad, porque hemos aceptado muchas cosas
que sabemos que está mal, que sabemos que tranca nuestro avance. Y Dios quiere que avancemos. Pero Él nos llama a oraciones insistentes. Y cuanto más te acercas a Dios, más le vas conociendo y más fácil te va a ser insistente. Yo creo que la primera parte del camino es tu parte. Decidirte, ser radical, determinación. Pero la segunda parte del camino, Él toma tu oración y te guía. Amén.